Ustedes. Hola, hola, ¿todos bien? Supongo que sí, me imagino que sí y espero que así sea, ¿no? Bien, con todo el entusiasmo y todas las ganas de empezar una semana más de actividades, con toda esa energía positiva, ¿no? Y con las ganas de participar en clase, porque sí, eso es lo que me gusta de ustedes, la participación activa en la clase. Seguimos con la experiencia de aprendizaje número 5 y estamos en la actividad número 2, ¿ya? Nos dice el siguiente tema, analizamos los casos frecuentes de violencia y discriminación aplicando a probabilidades y la regla de Laplace. Entonces vamos a ver de qué se trata, de qué tipo de violencia vamos a manejar ahora. Y dice acá, en el Perú, la violencia de género contra las mujeres no cesa. Miren, qué triste escuchar esto. Durante enero del presente año, y ya se han registrado, estamos hablando del año 2020, se han registrado 23 feminicidios y cientos de tentativas por el mismo delito. Esta lamentable realidad refleja un alto nivel de violencia en la sociedad que no solamente, ojo, afecta a las víctimas, sino también a sus familias y por ende también aquí más, a toda una sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué consecuencias trae acá? Justamente ahí está la pregunta que es para poder dialogar y conversar con ustedes, ¿no? Dice, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los niños y niñas, y también hablamos así de los adolescentes, todo el mundo tienen derecho a crecer y vivir libres de toda forma de violencia. Entonces, cuando me habla de la pregunta y me pone ahí, ¿qué consecuencias trae para la sociedad la violencia contra la mujer? Múltiples consecuencias, ¿no? Fatales consecuencias. Desde, ¿no? El niño se queda desprotegido, ¿no? No hay, porque muchos niños quedaron sin mamá, ¿no? Porque fueron violentadas, fueron asesinadas, ¿no? Muchos niños vemos, cantidad de niños ya, digamos, en albergues, ¿no? Porque se han quedado sin la protección de sus papás, porque justamente por la violencia fueron quitados del seno familiar, ¿verdad? Para tratar de protegerlo, pero igual los niños que viven esa experiencia, es una experiencia que no olvidan, que queda ahí marcado, marcan su vida, ¿no? Entonces crecen como en baja autoestima, crecen, digamos, ahí vemos niños con depresión, niños y adolescentes, ojo, ¿no? Que han vivido en este núcleo familiar de violencia, ¿no? Entonces tenemos sufren de ansiedad, vuelvo a repetir, de depresión. Hay la conducta, se nota también en las conductas de algunos estudiantes, de repente a la defensiva, de repente poco expresivos de afecto, porque vivieron así. ¿No? Entonces, miren la consecuencia que traen. Y ellos van a crecer. ¿Y qué va a haber? Una violencia generacional, porque luego se va a normalizar la violencia y entonces van a creer que es normal, ¿no? Violentar física, psicológicamente a la mujer, ¿no? Y miren, y esto trae cola, y esto se hace una cadena lamentable, ¿no? Entonces sí hay digamos, un efecto en la sociedad, un efecto, digamos, un impacto negativo, ¿no? Entonces, y que ya lo vamos a discutir con ustedes también, ¿no? Luego nos dice acá, ¿y cuál es la probabilidad que existe ahora actualmente, que ustedes habrán visto en este tiempo de pandemia 2020-2021, que hemos estado más en casa, en nuestro entorno, ¿no? La actividad de violencia, de encontrar una mujer víctima de violencia en nuestro entorno, ¿no? En su entorno, digamos por ahí, que de repente hay probabilidad o no, sí hay, ¿no? Bueno, yo lo hablo a nivel, de repente, en este caso que yo haya visto en mi entorno que de todas maneras, la violencia no solamente es, digamos, golpe físico, ¿no? También hay violencia psicológica, maltrato, el bajar la autoestima en la mujer, el tratarle de menos, el de utilizar palabras que dañen, ¿no? Dañen su autoestima de la mujer. Entonces, sí hay, ¿no? Entonces, si hay, lo podríamos comentar, si tenemos algún testimonio, lamentablemente, esto, digamos, se ha expandido tanto que yo creo que no hay ninguna familia que diga que en mi familia no ha pasado ningún caso de violencia familiar, violencia a la mujer sobre todo. Entonces yo creo que no estamos exentos nadie, lamentablemente, sí hemos vivido, de repente hemos sido niños, en el caso mío hablo yo de niñas, sí he observado y he sido testigo, ¿no? Y de repente así, ¿no? ¿Y cómo es que vamos nosotros superando esta situación? ¿Ya? Entonces ya lo discutimos después. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Justamente expresará, dice acá, en esta actividad tendrás el reto, perdón, de resolver problemas sobre probabilidades de situaciones aleatorias. Para lograrlo indagarás información para representar sucesos simples, a fin de determinar su probabilidad mediante la regla de Laplace, que ahora lo vamos a estudiar, para que nos ayuda la regla de Laplace. Expresarás lo que comprende sobre experimento aleatorio, suceso y la probabilidad de un suceso. Y luego vas a justificar la ocurrencia de un suceso seguro, probable o imposible, mediante ejemplos usando nueva información. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Sí.
Entonces, acá tenemos una situación, miren, es un grupo de mujeres que fueron violentadas por sus parejas, emprendieron un negocio para valerse por sí mismas, porque a veces sucede eso, ¿no? Esos casos de violencia en casa, cuando es de repente también porque a veces las mujeres se dedicaron a la casa y que eso no está mal, no, no está mal, pero hay unos hombres que no entienden y pues para valerse por sí mismos y no depender de, en este caso, del esposo, de la pareja, el compañero, etcétera, ¿no? Crearon una empresa de quesos donde tienen almacenados 4 tipos de quesos de un mismo tamaño y forma. Si María, que es la encargada de las ventas, desea elegir un molde de queso al azar y colocarlo en la mesa al azar, ¿no? Donde lo que tiene guardado va a sacar y va a elegirlo al azar. ¿Cuál de los quesos presenta mayor posibilidad de ser exhibido? ¿Cuál es la probabilidad de que cada queso tiene de ser el seleccionado, de ser seleccionado? ¿No? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Muy bien. Entonces ahí podemos decir, ¿no? Tiene 4 tipos de queso, ¿cuál será la probabilidad? Ahora vamos a ver a qué tipo de queso se está hablando, ¿no? Y qué cantidad hay, va a depender de la cantidad también, para yo decir, ah, este tiene mayor probabilidad, este tiene menos probabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es probabilidad, vamos a recordar, recuerden, ustedes ya el año pasado llevaron probabilidad, entonces vamos a recordar un poco. Dice, la probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado, suceso o evento, cuando se realiza un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, ¿no? Si yo me compro, en este caso, el boleto de la tinca, ¿no? Y solamente me compré uno, nada más, porque no tengo más dinero para comprar más boletos, ¿habrá probabilidad que gane el premio mayor? Sí hay probabilidad, pero poca probabilidad, mucha probabilidad, bastante, ¿no? Entonces, ahí está, ahí vamos a ver la medición. ¿Y cómo mido yo cuánto de probabilidad tengo? O cuánto, ¿no? Es la medición, netamente. Para medir la probabilidad que tengo y poderlo dar en cantidades numéricas, ¿no? Ya sea en porcentaje, en decimal, en fracción, utilizamos justamente la regla de Laplace, lo que se decía hace un momento, ¿no? Porque la regla de Laplace va a medir justamente esa probabilidad relacionando dos cosas, los casos favorables sobre los casos posibles. Los casos posibles viene a ser mi espacio muestral que tengo. Entonces, si a mí me hubieran dicho, no, ya, yo compré mi ticket de la que compré uno solo, pero en la semana dicen, no, ya van a sacar, digamos, a hacer el, digamos, este sorteo, y dicen, son 1000 tickets que se han vendido. Entonces, 1000. Entonces, mi espacio muestral son 1000. Hay 1000 tickets que han sido vendidos de la tinca. Entonces, esos 1000 van como casos posibles, ¿ya? Pero caso favorable que tengo yo, uno. Uno de 1000, ¿cierto? Uno de 1000, ¿no? Uno sobre 1000. Eso va a ser, digamos, la probabilidad que tenga yo de ganarme, porque si es probable, si puede ser posible, ¿no? De hecho que sí, no digo que no, porque yo estoy dentro de ese espacio muestral, porque yo compré un ticket, yo estoy dentro de ese espacio muestral. Ahora, es poco probable, sí, pero para ya decirlo en cantidad numérica, ¿cuánto es mi probabilidad? Tendría que dividir 1 entre 1000. Milésima parte de probabilidad que tengo, ¿no? Entonces, ahí está. De la regla de Laplace me sirve justamente para medir esa probabilidad, ¿no? Y no poder decir, sí, tiene poca probabilidad, poquísima, tiene mucha probabilidad. Lo tengo que decir en cantidades numéricas, porque cuando presentamos, en este caso, encuestas, en este caso analizamos esta situación de la violencia contra la mujer y demás, entonces nos sacan datos, la información nos da con datos numéricos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que en un hogar, ¿no? O en un recinto de 20 hogares, vemos que la probabilidad de que hayan sido violentadas las mujeres en sus hogares es de tanto, el 30%, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, damos cantidad numérica, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos con ya recordamos un poco, ya hemos entendido un poquito qué es regla de Laplace, entonces vamos a resolver justamente este problema, ¿no? Donde nos dijeron que había 4 tipos de queso, ¿no? En este caso el queso Edam, ahí nos dice 6, el queso andino 4, el paria 2 y el suizo 3. Si me doy cuenta cuántos quesos tenían ahí, 15 quesos, ¿verdad? 15. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo calculo? ¿Cómo hago en este caso obtengo esto que están aquí? Aquí vamos a verlo. Entonces yo digo, 6 eran de cuántos en total? De 15. Ahí estaremos aplicando la regla de Laplace. El 15 es mi muestreo. Entonces total hay 15 quesos. Entonces 6 sobre 15. Simplifico, siempre que hay que presentar ustedes ya saben una fracción reducida, su mínima expresión. Simplifiqué, saqué tercia, tercia, 2/5. Divido y obtengo 0,4. Multiplico por 100% y obtengo el 40%. Entonces, EDA tiene el 40% de probabilidad. El andino, igual hago el mismo procedimiento, 4 de 15, ¿no? Pero en este caso ya no puedo simplificar porque 4 y 15 no tienen nada en común. Entonces queda ahí, lo divido y obtengo el 0,27 y es el 27%.
Igual acá 2 de 15, tampoco puedo simplificar, entonces divido simplemente 2 entre 15 y obtengo esta cantidad. 3 entre 15, acá sí se puede simplificar, tienen tercia, tercia, tercia 1, tercia, tenemos 5, ¿no? Ya, muy bien. Entonces dividimos y obtenemos el 20%. Entonces, ¿qué me doy cuenta acá? Que el que tiene más cantidad de quesos es el que pueda, por lo tanto es el que tiene más posibilidad de ser colocado en una vitrina cuando se saque del refrigerador. Ahora bien, claro, yo puedo ver ahí la cantidad y puedo decir, esto es justamente lo que decimos ahí, ¿no? Tiene más cantidad, tiene mayor probabilidad, mayor posibilidad. Pero si yo quiero medir cuál es esa posibilidad, cuánto es esa posibilidad que tiene, cuánto es esa probabilidad que tiene, entonces justamente aplicamos la regla de Laplace, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Aplicado. Entonces ahora sí ya puedo dar, ¿no? Aparte de decir tiene mayor posibilidad, es el 40. ¿Cuánto es esa posibilidad que tiene? El 40% de posibilidad de que al azar, cuando Juana, perdón, ¿no? Para vender, para exhibir sus quesos, la posibilidad es de 40% que al azar, cuando saque, coja ella, ¿no? Coja ella. Muy bien. Ahora viene el reto, ustedes lo van a hacer. Si Juana tiene para exhibir también 5 quesos frescos, o tenía más, ¿no? No solamente eran esos, sino que 5 quesos frescos más. Entonces, la pregunta será, ¿cuál será ahora la posibilidad que tiene cada uno de ser seleccionado al azar para su exhibición? Entonces, ahí tenemos 5 quesos frescos. ¿Ah? Entonces, vamos a volver a copiar lo mismo que está acá, sí, ¿no? Pero ¿va a variar el total? Va a variar el total, ya no van a ser 15, porque ahora ¿dónde que hay 5 quesos frescos? Entonces, ustedes que colocarán acá 6, 4, ¿no? 2, acá era 3, y aquí era 5. En total, ¿cuánto habrá ahora? 20, muy bien, 20, y 20, ¿ya? Entonces, ahora todo va a ser, el muestreo es 20. Entonces, 6 sobre 20, 4 sobre 20, 2 sobre 20, y así voy sacando. ¿Va a variar esto? Claro, porque el espacio muestral cambió, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo decía que cuando yo fui a Latín, compré mi ticket, había 1000, sobre 1000 iba a ser el sorteo, mi muestreo es 1000. Pero si solo, fue una semana que solamente 500 compraron, entonces mi muestreo va a ser diferente, 500, entonces mi posibilidad también va a ser diferente, ¿cierto? Entonces hay una variación. Entonces, igual acá van a cambiar ustedes y van a colocar las fracciones que les sale, así como se le acabe, 2 quintos, 4 quinceavos, y si ustedes suman van a obtener la unidad, que es al final que tenemos que tener. La unidad es el todo, ¿ya? Entonces igual acá hacen, calculan la fracción y luego hacen este procedimiento, igual similar, pero ya no sobre 15, sino sobre 20, ¿ok? Y si hay que simplificar, simplifica y obtienen los porcentajes para dar la respuesta al problema. Bien, ¿ya? Estamos bien hasta ahí, vamos a pasar a la parte de lo que es los sucesos, en este caso. ¿Qué tipo de sucesos se presentan, ¿no? En una situación? Se pueden presentar sucesos elementales, compuestos, seguros, imposibles. Seguro quiere decir posible, ¿no? Imposible también hay. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de elemental, es que uno de los elementos del espacio muestral, elemental, ¿no? Entonces, que en este caso, por ejemplo, tenemos acá, hay un ejemplo, si voy a tirar un dado en mi espacio muestral es números que salen del 1 al 6, ¿cierto? Del 1 al 6, nada más, ¿no? Entonces, pero cuando va a ser elemental porque dice eso, de hecho que es uno de los elementos de ese espacio. Por lo tanto, al tirar un dado que saque 3, ¿sí? Puede salir 3, sí, porque está dentro del espacio muestral. El 3 está dentro de ese conjunto, ¿ok? Ahora, compuesto. Entonces, hablamos de compuesto cuando de ese espacio muestral puedo coger un subconjunto, ¿ya? Aquí le llamamos subconjunto, por ejemplo, acá dice, al tirar un dado, sacar un número impar. Dentro del espacio muestral del 1 al 6, ¿no? Porque eso es, hay números impares, o sea, hay un conjunto, pues se puede obtener un subconjunto de números impares, sí. ¿Cuáles son los números impares? ¿No? Si ustedes tienen ahí, esto les va a salir en el dado, ¿no? Tienen todas estas posibilidades, ¿ya? Y ahora me dice ahí, un suceso compuesto puedo sacar de aquí, sí. Que al tirar un dado me saca un número impar, sí. Puede salirme 1, sí. Puede salirme 3, sí. Puede salirme 5, sí, porque son números impares, ¿no? Yo puedo decir también, otro suceso compuesto, puedo decir que al tirar un dado, sacar un número par, claro, sí, sacar un número par, sí, puede ser 2, 4, 6, son pares, ¿no? Y así puedo sacar sucesos compuestos dentro de un muestreo. Ahora, suceso seguro está formado por todos los posibles resultados, o sea, lo que va a ser seguro, lo que va a ser posible, ¿no? Entonces, seguro así, ¿no? Que al tirar un dado saque un número menor que 7, ¿es seguro que voy a sacar un número menor que 7? Sí, es seguro
que voy a sacar un número menor que 7. De hecho, miren, los números que van a salir van a ser menores que 7. Eso sí es seguro, ¿no? Seguro. Ahora, imposible, es el que nunca va a darse. Entonces, por lo tanto, es aquel que, por ejemplo, del ejemplo del dado, ¿no? Tiramos el dado y obtener un número mayor que 7, imposible. No puede salir un número mayor que 7 si tiro un solo dado, ¿verdad? Porque el dado está con la muestra del 1 al 6. Bien, de la misma manera aquí, ¿no? Tenemos este ejemplo, hay 10 bolas numeradas del 11 al 20, ya, salvo en el color, pues son rojas y las otras son verdes. Entonces, rojas y verdes están numeradas del 11 al 20. Ahora, si yo quiero sacar un elemental, sacar una bola con el número 15, es elemental porque puede salir eso. Cuando dice elemental se refiere al suceso posible, ya, posible. Puede salir 15, sí puede salir, sí es posible que salga 15. Elemental o posible es lo mismo, entonces sí es posible que salga 15. Yo puedo decir, sacar una bola con el número 14, sí, sí es posible que salga 14, posible, no es seguro, posible. Por eso hablamos elemental o posible. Ahora, compuesto, vamos a sacar un subconjunto ahí, sacar una bola que sea múltiplo de 2. Una bola que sea múltiplo de 2. Claro, ¿quiénes conforman ese subconjunto de múltiplos de 2? Aquellos números que resultan de multiplicar con 2. Por ejemplo, el 12, ¿no? 6 por 2, 2. 7 por 2, 14. 8 por 2, 16. Ahí está el 9 por 2 y acá 10 por 2. Entonces, ¿son múltiplos de 2? Sí. Entonces, ese subconjunto sí está dentro del muestreo, sí está. Entonces, sacar una bola que sea múltiplo de 2 puede darse, ahí está, ¿no? Que sea seguro, seguro, seguro. Seguro va a ser que saque una bola roja o verde. Eso es seguro, porque dice que entre todos esos están enumerados son rojas o verdes. Entonces, sí es seguro, ahí está, seguro. Imposible sacar una bola de color azul. Claro, porque bien claro el problema dice rojas y otras verdes. Entonces, sería imposible sacar una bola de color azul. ¿Entendieron entonces? Entonces, de la misma forma ustedes ahora van a completar esto. Del mismo ejercicio, ustedes van a escribir acá ejemplos de suceso posible, ¿no? Elemental o posible, recuerden, ¿ya? Algunos lo consideran como posible, ¿ya? Entonces, que pueda darse, ¿no? Entonces, dice, porque una cosa es seguro y otra es posible, ¿ya? Posible. Entonces, hay posibilidad, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo me pueda ganar la tinca, es posible, porque yo he comprado mi ticket, es posible, ¿no? Que sea seguro, no, pero posible, sí, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, ustedes acaban de escribir de ese ejemplo, ¿listo?